Cuando abrí la puerta del cuarto en aquella madrugada, no escuché gritos ni pasos. Corriendo, solo escuché el sonido de mi propio corazón intentando escapar por la garganta. Porque ahí, sentado en la cama de mis hijos como si fuera parte de la familia, había un hombre que nunca había visto, con el cuerpo inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada y las manos apoyadas sobre las sábanas que aún estaban tibias. Me miraba, sin parpadear, como si ya supiera que yo entraría en ese exacto segundo, como si hubiera ensayado aquel momento dentro de la oscuridad de nuestra casa. La luz suave de la lámpara revelaba detalles que ninguna persona debería ver en su propio hogar, el peso del hombre hundiendo el colchón donde mi hijo dormía horas antes, el sonido mínimo de la madera crujiendo bajo él y algo aún más perturbador, la manera como él parecía cómodo ahí, como si la cama fuera suya, como si hubiera pasado horas sentado, aprendiendo cada respiración de mis hijos, escuchando cada suspiro de ellos mientras dormían, esperando solo mi regreso. No pude hablar. Mi voz murió antes de alcanzar la boca. El hombre no se movía. No se levantaba, no amenazaba, no huía. Era peor que eso, me observaba como quien evalúa un error que aún puedo cometer. Y entonces vi el detalle que destruyó cualquier posibilidad de entender lo que estaba ocurriendo. En su regazo, apoyados con cuidado, estaban los ositos de peluche de los niños, posicionados como si le hubieran sido entregados a él. Cuando di un paso hacia atrás, finalmente reaccionó. No habló, no sonrió, simplemente giró la cabeza en dirección a la puerta del pasillo, como si estuviera diciéndome que no era ahí donde todo había comenzado, y que yo ya había llegado demasiado tarde. Fue en ese instante que comprendí, él no estaba escondido en nuestra casa. Él estaba esperando. Antes de aquella noche, yo creía que conocía cada ruido de mi casa, el crujido de la madera cuando se enfría, el clic de los juguetes en el piso, el soplo débil del viento, pasando por la puerta del balcón. Nada, absolutamente nada, me preparó para la sensación de regresar al pasillo y sentir que había algo diferente en el aire, como si alguien hubiera respirado profundamente dentro del cuarto de mis hijos y dejado aquella respiración flotando sobre todo. Aún no sabía lo que iba a encontrar. Solo sabía que el silencio de aquella noche no estaba vacío, estaba ocupado. Horas antes, mientras todos dormían, había sentido una inquietud extraña, una necesidad de revisar las puertas, las ventanas, los cerrojos. No era miedo, era como si alguien me hubiera despertado por dentro, empujado mi cuerpo fuera de la cama y guiado hasta el pasillo, insinuando que algo ya estaba sucediendo. La casa parecía más pequeña, más apretada. Cada sombra parecía tener forma. Cada rincón parecía guardar una mirada. Intenté ignorarlo, intenté convencer a mi cuerpo de que era cansancio, pero mis instintos gritaban otra cosa. Cuando puse la mano en la perilla del cuarto de los niños, sentí un calor que no tenía sentido. Era como si otra mano hubiera sostenido la misma perilla instantes antes, con fuerza suficiente para dejar el metal vivo, pulsando. Mi respiración falló. Algo dentro de mí sabía incluso antes de abrir la puerta, que no estaba entrando en un cuarto. Estaba entrando en una escena que alguien había preparado para mí. Si alguna vez has sentido que tu casa quedó demasiado silenciosa, o que el pasillo parecía observar tus pasos, comenta de dónde estás viendo, suscríbete y da like, porque lo que encontré en aquella madrugada es exactamente lo que todos tememos y fingimos que nunca nos va a pasar. Y cuando finalmente empujé la puerta, me di cuenta de que mi mayor error no fue entrar demasiado tarde. Mi mayor error fue creer que mis hijos habían dormido solos. Aquella noche, siempre imaginé que, si algún día algo amenazara a mis hijos, yo escucharía primero una puerta abriéndose, un vidrio rompiéndose, un paso pesado en el pasillo. Pero, aquella noche, ninguna de esas cosas sucedió. Lo que sucedió fue aún peor, el silencio. Comenzó a actuar como si fuera una persona. Cuando me acerqué al cuarto, el aire parecía debidamente preparado para mi llegada, como si el invasor hubiera moldeado la casa para que yo no percibiera nada hasta abrir la puerta. La madera del piso, que siempre se quejaba con crujidos, estaba muda. Las sombras estaban demasiado densas. Y mi respiración, ella parecía el único sonido vivo en aquel pasillo. El pasillo entero parecía contener un secreto que aguardaba que mi mano tocara la perilla. Aquel calor absurdo en el metal, caliente, pulsante, me hizo retroceder.
como si hubiera tocado la piel de alguien. La casa entera estaba fría, pero la perilla estaba caliente, como si el invasor hubiera pasado mucho tiempo sosteniendo aquella puerta antes de que yo llegara. Sentí un escalofrío que no recorrió la piel, se hundió directo en el estómago, como si mi cuerpo hubiera percibido algo que mi mente aún no se atrevía a admitir. Él ya estaba ahí dentro antes que yo, tal vez horas antes, tal vez desde temprano. Cuando finalmente giré la perilla, algo en el aire se alteró. No fue viento, no fue movimiento. Fue como si el propio cuarto hubiera contenido la respiración antes de ser visto. Y entonces, cuando la puerta se abrió, él estaba ahí, sentado en la cama de mis hijos, en el borde del colchón, con el cuerpo inmóvil y una postura que no era de amenaza, era de pertenencia. La manera como estaba sentado lo decía todo. No había invadido el cuarto, se había acomodado ahí, como si aquel espacio fuera suyo, como si me estuviera esperando. Lo primero que mi cerebro registró no fue su rostro, sino el peso que hacía en él colchón. El colchón se hundía más de lo que debería, como si aquel hombre fuera pesado no solo en el cuerpo, sino en algo que traía consigo. Mis hijos no estaban en la cama. Las cobijas estaban jaladas hacia un lado, con la marca de los cuerpos pequeños, aún tibia, denunciando que habían sido movidos hacía pocos minutos. El hombre, sin embargo, no tocaba nada más que su propia sombra. Solo observaba la cabeza inclinada hacia abajo, la respiración tan lenta que parecía calculada. Intenté hablar, pero mi voz no salió. El sonido murió antes de alcanzar la garganta. Y lo que me aterrorizó en ese instante fue darme cuenta de que él no necesitaba hablar. Parecía escuchar lo que yo pensaba, como si estuviera estudiando mi reacción, esperando el momento exacto en que mi miedo sobrepasara un límite invisible. Entonces, muy lentamente, levantó la mano, no para atacar, no para acercarse, sino para señalar hacia el piso, al lado de la cama, donde su sombra se prolongaba en una forma extraña, como si tuviera más miembros de los que el cuerpo permitía. Cuando miré hacia la sombra, sentí mi estómago retorcerse. No era la sombra de un hombre, era más grande, desproporcionada, como si algo estuviera de pie detrás de él, usando su cuerpo apenas como referencia. La sombra parecía respirar, expandiéndose y recogiéndose en un ritmo que no combinaba con la respiración física del invasor. Aquello no tenía sentido. No era posible, pero estaba sucediendo frente a mis ojos. Y fue ahí que me di cuenta de otro detalle que me devastó. Mis hijos no solo estaban fuera de la cama, no estaban en ningún lugar visible. El hombre entonces giró el rostro lentamente, revelando parte de su expresión por primera vez. No era un rostro de furia, ni de locura. Era peor. Era un rostro que parecía no importarle nada, ni yo, ni el cuarto, ni los niños. Era el rostro de alguien que estaba ahí porque quería estar, porque había elegido aquella familia, aquel lugar, aquella noche. La luz de la lámpara temblaba sobre él, haciendo que la sombra se retorciera como si reaccionara a mi mirada. Di un paso hacia atrás, y él inclinó el cuerpo hacia adelante, acompañando mi movimiento con una precisión que no era humana. Fue entonces que me di cuenta, él no estaba solo en el cuarto. Una segunda sombra apareció en la pared, viniendo desde la dirección de la puerta. No era mía. Era una sombra baja, con movimientos cortos, como si estuviera siendo jalada por el piso. Avanzó en dirección a la cama, pero ningún cuerpo la acompañaba. La sombra venía primero. El cuerpo, o lo que fuera que fuese, venía después, más lento, más pesado, más silencioso. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí la punta de los dedos hormiguear. Y cuando el hombre sentado finalmente se levantó, se alzó de una manera que nunca había visto a un ser humano alzarse, sin impulso, sin doblar el cuerpo, como si la gravedad hubiera desistido de actuar sobre él. Retrocedí hasta topar con la pared. La sombra mayor se abrió detrás de él, como un manto que deseaba tocar todo el piso. El hombre dio 2 pasos, pero los pasos que escuché eran 4. El cuarto entero parecía amplificar su presencia. La madera crujía en diferentes puntos al mismo tiempo, como si más de un peso estuviera avanzando sobre mí. La sombra por la puerta comenzó a moverse en dirección al pasillo. Fue ahí que comprendí, mis hijos habían sido llevados fuera del cuarto. El hombre se detuvo frente a mí, tan cerca que su sombra tocó mi pecho antes de que
su mano llegara cerca. Levantó el brazo, despacio, y tocó mi frente con el dedo índice, como si estuviera marcando el punto exacto donde yo debería caer. Y caí. Mi cuerpo perdió fuerza, mis piernas desistieron de mí. El techo giró. La luz se apagó. El cuarto pareció alejarse mientras yo me deslizaba hacia el piso. Lo último que vi antes de desmayarme fue la puerta del cuarto cerrándose sola, y la sombra pequeña, la que venía arrastrada, inclinándose para observarme mientras yo perdía la conciencia. Cuando volví en mí, lo primero que sentí fue el piso frío presionando mi rostro. No el piso del cuarto de mis hijos, aquel era liso, tibio, conocido. Este piso era áspero, húmedo, como si hubiera sido arrastrado hasta un lugar donde la casa no respiraba. Como antes. Abrí los ojos despacio, y el pasillo apareció frente a mí, distorsionado, como si estuviera mirando debajo del agua. La luz amarillenta, demasiado débil, parecía pulsar en intervalos irregulares, y la sombra que antes venía arrastrándose por la puerta ahora se movía libremente, sin dueño, como si hubiera ganado cuerpo propio. Mientras yo estaba inconsciente, mi primer impulso fue intentar levantarme, y fallé. Mis brazos no respondían de inmediato, como si hubieran sido sostenidos demasiado tiempo por manos invisibles. La sensación de que había sido observado mientras estaba desmayado era casi tangible en el aire. La respiración que escuché no era mía. Era profunda, lenta, semejante a aquella que acompañaba al hombre sentado en la cama. Solo que ahora venía de varios lugares al mismo tiempo, del techo, del piso, de las paredes estrechas del pasillo, como si la casa hubiera absorbido su presencia y ahora reprodujera su respiración como un eco macabro. Alcé el rostro con dificultad y percibí algo que me heló hasta los huesos. Había marcas en el piso, marcas arrastradas, como si algo pesado hubiera pasado por ahí, llevando algo o alguien que resistió. Las marcas seguían en dirección al fondo del pasillo, girando hacia la escalera y desapareciendo en la oscuridad que parecía tragarse todo. El nombre de mis hijos intentó salir de mi boca, pero no tuvo voz. La garganta quemaba como si hubiera gritado mientras estaba inconsciente. Apoyé la mano en la pared, intentando levantarme, y sentí que la madera estaba caliente. No un calor natural, un calor de toque. Como si varias manos hubieran presionado ese mismo punto instantes antes. El pasillo, que siempre fue estrecho, ahora parecía aún más pequeño, casi claustrofóbico, como si la propia casa intentara empujarme hacia adelante, obligarme a seguir el camino de las marcas en el piso. Con cada paso, algo crujía en las paredes, como dedos deslizándose del otro lado. Dedos que no querían detenerme, querían que yo llegara hasta el final. Bajé la escalera tambaleándome, sosteniéndome del pasamanos para no caer nuevamente. Pero el pasamanos también estaba caliente, demasiado caliente. Parecía reciente, parecía tocado, parecía usado por alguien que bajó antes que yo, sin prisa. La casa estaba oscura, pero no completamente. Había puntos de luz esparcidos de manera asimétrica, luz filtrándose de grietas que no existían, como si alguien hubiera abierto pequeñas entradas para observar mis movimientos desde el piso inferior. Cuando puse el pie en el último escalón, un crujido profundo resonó en la sala, como un peso siendo transferido de un lado de la casa al otro. Algo se movía, algo grande, algo seguro de que yo lo seguiría. La sala estaba diferente. No desordenada, reorganizada. Muebles desplazados. Algunos centímetros hacia direcciones que no tenían sentido. La mesa estaba vuelta hacia la pared. La alfombra, doblada por la mitad, como si alguien se hubiera detenido encima varias veces. La cortina había sido jalada hacia el lado equivocado. Todo había sido movido por manos que no entendían lo que significaban los objetos domésticos, pero que intentaban imitar el orden humano de la manera más grotesca posible. Entonces vi algo que hizo que mis piernas se trabaran. En el sofá había uno de los juguetes de mis hijos. No donde ellos lo dejaron. Estaba colocado en el respaldo, mirando hacia la puerta que daba acceso a la cocina, como si estuviera de vigilancia. Como si alguien hubiera dejado aquel juguete ahí para observarme llegar. La marca arrastrada en el piso seguía directo hacia la cocina. Caminé despacio, cada paso pareciendo un error. El olor cambió incluso antes de que llegara a la puerta. Un olor denso, sofocante, que no existía en nuestra casa.
Era como si algo se hubiera mojado ahí dentro, como si humedad hubiera sido dejada por un cuerpo extraño, por ropas, por manos que no pertenecían al hogar. El único sonido era el eco prolongado del refrigerador, pero hasta él parecía deformado, como si vibrara junto con otra cosa. Cuando toqué con la mano la puerta de la cocina, sentí la vibración, no del refrigerador, no del viento, sino de algo que se movía ahí dentro, muy lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que nunca había escuchado antes. La cocina estaba envuelta en sombras demasiado largas para un único punto de luz. El fregadero brillaba como si hubiera sido recién lavado, pero el piso estaba marcado por arañazos, como uñas presionadas contra el suelo. En el rincón, la silla estaba volcada, pero no caída de lado, inclinada, como si alguien hubiera sostenido el borde antes de soltarla. Y entonces vi lo que hizo que mi estómago se volteara. En el centro de la mesa había una prenda de ropa de mis hijos, doblada, no arrugada, no tirada, doblada de forma impecable, como si manos meticulosas hubieran hecho aquello con cariño o estudio. Toqué la prenda. Estaba fría, muy fría, más fría que el aire alrededor. Necesitaba encontrar a mis hijos. Necesitaba gritar por ellos, pero el miedo sostenía mi voz como si fuera una cuerda. De repente, la luz temblorosa de la cocina pareció reaccionar a algo detrás de mí. Un desplazamiento de aire. Una sombra que pasó demasiado rápido por las grietas entre los muebles. Giré inmediatamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, el piso denunció otra marca arrastrada, más ligera, más reciente, yendo en dirección al sótano. La puerta del sótano estaba abierta, de par en par, pero no recordaba haberla dejado así. Ella nunca abría sola, el pestillo era demasiado pesado. Y en ese instante, la casa entera parecía curvarse hacia abajo, como si señalara hacia aquel agujero en el piso. La escalera del sótano estaba tan oscura que parecía no tener fin. Pero lo más perturbador no era la oscuridad, era la sensación de que algo ahí abajo esperaba mi presencia con la misma calma con que el hombre se había sentado en la cama de mis hijos. Respiré profundo y puse el pie en el primer escalón. Gimió alto, como si algo vivo estuviera bajo la madera. El segundo escalón no hizo sonido. El tercero vibró. En el cuarto, escuché mi propia respiración acelerándose. Y entonces, el sonido más aterrador desde que desperté, una voz débil, infantil, resonó allá abajo. Papá. Pero no era un pedido de auxilio. Era un llamado. Una invitación. Una repetición mecánica. Como si alguien hubiera enseñado a la voz de mis hijos a llamar mi nombre, sin necesitarlos a ellos. Y fue así como bajé el resto de la escalera sabiendo que no encontraría lo que quería, pero encontraría lo que me esperaba. Bajar aquella escalera fue como meter el cuerpo dentro de una garganta. El aire parecía más pesado con cada escalón, más caliente, como si hubiera sido exhalado por alguien que pasó horas allá abajo esperando por mi llegada. La voz que escuché, aquella tentativa infantil de llamarme, aún resonaba en mi cabeza, y era eso lo que me impedía volver. Sabía que no era la voz real de mis hijos, pero el hecho de que viniera del lugar hacia donde las marcas arrastradas apuntaban me obligaba a continuar. La madera bajo mis pies parecía respirar, expandiéndose y retrayéndose, como pulmones silenciosos. El silencio no estaba vacío, estaba atento. A mitad del descenso, percibí otro detalle que me hizo pausar. El pasamanos estaba cubierto por algo húmedo. Pasé los dedos y sentí una textura fría, viscosa, que no tenía olor, y eso era peor que si lo tuviera. Era como si aquello no perteneciera a nada conocido. Cuando sequé la mano en la camisa, escuché algo crujir en el fondo del sótano. No el crujido de madera, un crujido hueco, como huesos acomodándose. Después de mucho tiempo inmóviles. La luz débil de la cocina no alcanzaba allá abajo. Solo tenía la claridad del teléfono, temblorosa, manchada por el sudor en mi palma. La oscuridad parecía acercarse a la luz, no huir de ella. Cuando pisé el último escalón, el aire cambió de nuevo. Era más frío, pero no un frío natural, un frío estancado, sin circulación, como si nada ahí se hubiera movido. Durante años, hasta aquella madrugada, el sótano era más grande de lo que recordaba. La sombra detrás de las cajas parecía retorcerse cuando intentaba enfocar los ojos. El cableado expuesto en las paredes creaba líneas que parecían apuntar hacia el centro del cuarto,
como si todas convergieran hacia un punto específico. Un punto que aún no veía. Solo escuché el ruido, un arrastre suave, circular, como alguien moviendo un objeto pesado en el piso de cemento. Papá, la voz repitió. Más cercana ahora. Pero aún así, equivocada. No tenía emoción. No tenía urgencia. Era plana, como si hubiera sido entrenada. El sonido venía del rincón izquierdo. Caminé en su dirección, a pesar de que el cuerpo suplicaba que subiera corriendo. Atravesé el sótano con pasos cortos, intentando controlar la respiración, pero era inútil. Cada 2 pasos, algo rozaba mi pantorrilla, como dedos que salían del piso para probar mi presencia. El teléfono vibró. Me detuve de inmediato. La pantalla se encendió sola. Una nueva foto. Mi hijo. En aquella misma madrugada. De pie en el sótano. Con los ojos abiertos, pero no despierto. Su expresión estaba vacía, la boca entreabierta como si estuviera esperando que alguien colocara palabras dentro de ella. Lo que más me devastó no fue verlo ahí, fue el ángulo. La foto había sido tomada detrás de él. Alguien estaba en el sótano con mi hijo mientras él dormía de pie, o dormía por dentro, o fingía estar ahí. Mis manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. Y entonces, la sombra del rincón se movió. No un movimiento rápido. No un susto. Un avance lento, como si el cuerpo que la producía estuviera deslizándose por el piso en vez de caminar. Levanté el teléfono para iluminar el rincón, y la luz reveló algo que me paralizó. Una silla, vuelta contra la pared, con las patas torcidas, y en la pared, marcas de dedos. 5 marcas profundas, apuntando hacia abajo, como si alguien hubiera sostenido la silla por detrás para impedir que cayera mientras alguien, o alguna cosa, estaba sentado en ella. El arrastre volvió más cercano. Giré el cuerpo despacio y, en el centro del sótano, vi un objeto que no debería estar ahí, la cobija de mi hija, extendida en el piso, alisada, sin dobleces, como si alguien hubiera preparado un espacio para que ella se acostara. Ahí, a su lado, había marcas pequeñas de manos, pero no infantiles. Eran manos más grandes, intentando imitar el tamaño de las manos de niños, como si el invasor hubiera estudiado sus manos e intentara reproducir el gesto. La luz del teléfono parpadeó, y cuando se estabilizó, noté algo que casi me hizo caer de rodillas. Sobre la cobija, había el zapato de mi hijo, pero volteado hacia mí, como si él fuera el receptor de algo que aún no sabía qué era. Papá. Ahora la voz vino de atrás. Giré el teléfono demasiado rápido. La luz tembló. La pantalla iluminó la mitad de la escalera. Y ahí estaba él, el hombre que encontré sentado en su cama. Solo que ahora no parecía un intruso, parecía parte de la estructura de la casa. La cabeza inclinada, de una manera antinatural, el cuerpo torcido como si los huesos fueran demasiado flexibles. La sombra detrás de él crecía hacia los lados, como brazos que buscaban las paredes. No bajó el escalón. Se deslizó. El cuerpo se deslizó sin ruido, como si fuera jalado por algo arriba. La luz cayó directamente en su rostro por un instante, y el vacío de los ojos no contenía amenaza. Contenía intención. Abrió la boca. No para hablar, para imitar la respiración de mis hijos. El sonido salió lento, sincronizado, y mi cuerpo comenzó a estremecerse sin control. No porque respiraba como ellos, sino porque, detrás de él, escuché pasos ligeros. Pasos pequeños. El tipo de paso que mis hijos hacen cuando se levantan a media noche para pedir agua. Los pasos bajaron la escalera con calma, uno a la vez. El hombre continuaba quieto, respirando por ellos. Su sombra se abrió como un portal. Y entonces, finalmente, aparecieron. Primero los pies pequeños. Luego las piernas. Después los cuerpos enteros. Mis hijos estaban ahí, bajando la escalera como si fueran conducidos por hilos invisibles. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida, ojos que no veían, solo reflejaban. Se detuvieron al lado del hombre, silenciosos, alineados. Su respiración entró en sincronía con la de él. El hombre inclinó la cabeza hacia mí, como si estuviera presentando a los niños, como si estuviera diciendo, ya no son tuyos. Y en el piso, entre ellos y yo, la sombra se extendió, formando un camino que llevaba directamente a mis pies. No pude llamar el nombre de mis hijos. La garganta parecía sellada, como si algo
Dentro de mí hubiera trabado la voz antes de que pudiera alcanzar el aire. Estaban ahí, tan cercanos que podía ver el reflejo débil de la luz de mi teléfono en sus ojos, pero no. Había reconocimiento. Nada. Ni miedo, ni confusión, ni dolor. Era como si fueran versiones vacías de ellos mismos, moldeadas para quedarse de pie al lado de aquel hombre torcido que respiraba por ellos. La sombra extendida en el piso parecía una alfombra viva, ondulando con cada respiración sincronizada, invitándome a avanzar. Mi cuerpo se trabó. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies dieron un paso hacia adelante sin que yo lo ordenara. El hombre no se movió. Su cuerpo estaba demasiado rígido para cualquier postura humana, como si huesos y músculos fueran apenas fachada para algo que ocupaba aquella carne sin necesitarla. El cuello se inclinaba hacia un lado como si estuviera roto desde hace décadas, y aún así me observaba con una intención que no sabía interpretar. No era odio, ni hambre, ni violencia. Era curiosidad, como si estudiara no mi miedo, sino la forma en que mi miedo moldeaba mis movimientos. Los niños respiraban al mismo ritmo que él, como dos pequeños espejos vivos. Y cada respiración de ellos parecía jalar un poco más de mi coraje, drenándola del aire. El sótano entero comenzó a cambiar a nuestro alrededor. Primero, el sonido. El ambiente estaba demasiado silencioso para un espacio tan grande, como si hubiera sido aislado del resto de la casa. Después, la temperatura subió, pero no de forma natural. Era como estar muy cerca de una persona febril. El olor también cambiaba, y eso me golpeó profundamente. No era mal olor. Era dulce, empalagoso, familiar, como cuando lavé el cabello de mis hijos por última vez aquella semana. El invasor exhalaba su olor, como si hubiera absorbido su esencia, como si cargara pedazos de ellos por dentro. La sombra en el piso avanzó algunos centímetros, muy despacio, como agua, esparciéndose. Era imposible no sentir que quería alcanzarme. Retrocedí, pero al retroceder, algo presionó mi espalda, no una pared. Algo más suave, como manos pequeñas. Giré asustado, pero no había nadie detrás de mí. Cuando volví la mirada al frente, mis niños estaban más cerca. No habían caminado, no habían movido los pies, pero estaban más cerca, como si el espacio entre nosotros hubiera disminuido por voluntad propia, y no por el movimiento de los cuerpos. El hombre inclinó la cabeza un poco más, hasta el punto en que cualquier humano habría colapsado en el piso. Alzó el brazo lentamente, con aquella calma monstruosa de alguien que nunca necesitó correr. Su mano se abrió como si estuviera ofreciendo algo invisible, y entonces escuché el sonido, un ruido bajo, vibrante, profundo, saliendo de dentro de él. No era una frase, no era lengua alguna. Era como el chirrido de una puerta antigua mezclado con el respirar de alguien durmiendo profundo. Un sonido que parecía llamar algo de dentro de los niños. Mis hijos reaccionaron. Primero su cabeza cayó levemente hacia adelante. Después, la respiración se desaceleró. Y entonces, como si un comando silencioso hubiera sido dado, ambos levantaron los brazos, imitando exactamente el movimiento del hombre. La sincronía era tan perfecta que me sentí frente a un reflejo triple, como si mis niños fueran versiones reducidas de aquel monstruoso intruso, repitiendo gestos que no pertenecían a su cuerpo. Una ola de náusea subió por mi estómago cuando percibí que no estaban imitando, estaban obedeciendo. De repente, el hombre dio un paso, un único paso, pero el impacto de aquel movimiento resonó por el sótano entero como si alguien hubiera tirado un cuerpo al piso. Su sombra se alzó detrás, ganando altura y anchura, creando un contorno que no correspondía a ninguna anatomía conocida. Retrocedí hasta sentir el concreto frío en la espalda. Mi teléfono cayó de mi mano. La luz golpeó el piso y giró, iluminando brevemente algo que no había notado antes, símbolos dibujados en el cemento, como marcas circulares hechas con alguna sustancia oscura, tal vez tierra, tal vez polvo, acumulado en patrones que no eran aleatorios. Mis hijos estaban exactamente dentro de esos círculos. El hombre señaló hacia el centro del sótano. Su sombra se abrió como un arco negro. En el piso, los niños se movieron al mismo tiempo, dando un único paso dentro de otra marca circular, como si estuvieran entrando en una posición específica, predeterminada. Intenté correr hacia ellos, pero mi cuerpo se trabó. El aire frente a mí
Era sólido, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La sombra reaccionó a mi intento, ondulando como una ola en cámara lenta. El hombre pareció sonreír con el cuerpo, aunque el rostro permaneciera inmóvil. Inclinó el mentón hacia arriba, y la respiración colectiva, la de él y la de los niños, finalmente se alteró. Fue entonces que comprendí, no quería lastimarme todavía. Quería que yo observara. El aire vibró. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. El olor dulce se intensificó. Mis hijos colocaron las manos en el pecho, y sin entender cómo o por qué, percibí que estaban entregando algo al centro de aquel círculo invisible. No un objeto. Algo más profundo. Algo que el invasor parecía reclamar desde el inicio. La sombra se alzó como una columna negra frente a mí. Y el hombre, finalmente, habló. No conmigo, sino con los niños. Ahora. Las luces parpadearon. La sombra se cerró. Y el mundo a mi alrededor desapareció. Como si hubiera sido arrancado de la realidad. Cuando todo oscureció, no fue como desmayarse, fue como si alguien hubiera apagado el mundo a mi alrededor jalando una cobija gruesa sobre la realidad. No hubo caída, no hubo sonido. Solo una ausencia total, luz, tiempo, olor, cuerpo, todo. Desapareció como si yo nunca hubiera existido de aquel lado de la casa. Pero dentro de ese apagón, había algo. Una presencia. No el hombre. No los niños. La casa. La casa. Respirando, intentando hacerme olvidar la forma que mis hijos habían asumido a su lado. La casa quería dejarme inerte. Quería que desistiera incluso antes de despertar. La conciencia volvió como una cuchilla fina cortando hielo. Primero vino la sensación de que estaba flotando en un lugar sin forma. Después, una presión en el pecho. Después, el sonido distante, un arrastre suave, casi musical, como si alguien estuviera empujando muebles muy grandes por un piso muy liso. Cuando mis ojos finalmente entendieron que podían abrirse, la oscuridad alrededor era diferente a la del sótano. Era más alta, más amplia. Ya no estaba allá abajo. La casa me había movido. O él lo había hecho. O todos lo habían hecho. Mis brazos estaban atados. Pero no con cuerdas ásperas, con una tela suave, casi húmeda, que se deslizaba contra la piel como si estuviera viva. La sala. Estaba en la sala. Reconocí el contorno de la ventana, las sombras de los muebles, pero todo estaba reorganizado una vez más. La mesa no estaba en su lugar. El sofá había sido girado. La puerta del frente estaba abierta apenas lo suficiente para que una línea de viento frío atravesara el ambiente. El piso a mi alrededor tenía marcas circulares, como las del sótano, pero más grandes, más profundas, como si aquello hubiera sido dibujado por alguien arrodillado durante mucho tiempo. La tela que me ataba parecía moldeada a mi cuerpo. Intenté forzar las muñecas, pero la resistencia que encontré no era física. Era como si la tela entendiera el movimiento y apretara de vuelta. Lo primero que busqué fueron mis hijos. Los ojos recorrieron la sala, intentando encontrar cualquier sombra pequeña, cualquier respiración ligera, cualquier señal de ellos. Nada. Ningún ruido infantil. Ninguna silueta. Pero había algo mucho peor, sus juguetes. Todos esparcidos por la sala, pero no de manera caótica, alineados en círculo a mi alrededor, posicionados con precisión, volteados hacia mí, como si fueran testigos, como si fueran público. Cada pequeño objeto traía la marca de manos que no eran de los niños. Cenizas, polvo, arañazos. Había algo terriblemente íntimo en verlos. Ahí, como si las cosas que mis hijos amaban hubieran sido estudiadas también. El arrastre volvió, esta vez viniendo del pasillo. Un sonido lento, constante, como si algo fuera jalado en dirección a la sala. Algo pesado. Algo que dejaba marcas en el piso. Con cada movimiento. Intenté girar la cabeza hacia el lado, pero la tela en mi cuello se tensó. No quería que mirara demasiado pronto. Quería que el sonido llegara antes. Quería que yo entendiera lo que venía sin ver. Cuando la sombra finalmente alcanzó el límite de la sala, percibí que no era solo una sombra. Eran 2, 3, 4 formas alargadas, retorcidas, que se proyectaban mucho más allá de lo que cualquier cuerpo podría generar. Y entonces vi al hombre. Ya no estaba torcido, ni sentado, ni respirando por mis hijos. Estaba de pie, entero.
como si hubiera asumido la posición final de una figura que venía revelándose poco a poco. La sombra detrás de él ya no parecía una sombra, parecía un marco vivo, expandiéndose y recogiéndose como órganos expuestos. Sostenía algo en las manos. Algo que colgaba, balanceándose despacio. Mi corazón casi se detuvo cuando percibí que era la cobija de mi hija, doblada de la misma forma impecable en que la encontré en el sótano. Colocó la cobija en el piso, frente a mí, con una delicadeza absurda, como si ofreciera algo sagrado. Mis hijos aparecieron poco después. No caminando, no siendo arrastrados. Simplemente estaban ahí, como si la casa los hubiera empujado dentro de la sala cuando no vi. Estaban de pie, lado a lado, los brazos caídos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un ángulo imposible de mantener despierto. Los ojos continuaban abiertos, pero no reflejaban la luz como antes. Parecían demasiado profundos, demasiado hondos, como pozos cubiertos de vidrio. Me miraron. Por primera vez en aquella noche, me miraron, pero la mirada no decía, papá. No decía nada. Era como si me observaran de la misma manera que observaron al hombre antes, como si yo fuera parte de un ritual, no de la familia. El hombre inclinó la cabeza hacia ellos. Los niños dieron un paso sincronizado, un paso en mi dirección. La sombra detrás del hombre se esparció como aceite en agua, llegando hasta mis pies, subiendo por las piernas, agarrando mi cuerpo como tentáculos fríos. Y cuando intenté gritar, la tela que ataba mi boca apretó, ahogando el sonido. El hombre se acercó, caminando sin romper el ritmo, sin mover los hombros, solo deslizándose. La sombra acompañaba como si fuera otro cuerpo. Se detuvo tan cerca que pude sentir el olor, aquel olor dulce, casi infantil, mezclado con el frío del sótano. Un olor que nunca debería existir en el cuerpo de un adulto. Entonces, con la mano izquierda, alzó mi propio teléfono. La pantalla se encendió sola. Apareció una foto. La foto que ya había visto en el gancho. Mi familia durmiendo. Tomada desde dentro de nuestro cuarto. Tomada mientras yo estaba en la misma casa. Pero aquella noche, hizo algo diferente. Pasó el dedo por la pantalla y surgió la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Fotos de la cocina, de la sala, del sótano, del pasillo. Y entonces, la más devastadora de todas, una foto mía, exactamente en aquella posición, amarrado, inconsciente, incluso antes de que despertara. Me fotografió mientras me traía a la sala. La última foto apareció sin que tocara la pantalla. No mostraba mi rostro. Mostraba solo a mis hijos, sentados en la cama, de un modo en que los encontré en el cuarto la primera vez. Pero detrás de ellos había un espacio vacío, preparado, con la cobija doblada, preparado para alguien más. Y el hombre, sin mover los labios, sin cambiar el rostro, sin sonido alguno, colocó la mano en mi hombro. La sombra subió hasta mi rostro. Y entonces todo se apagó de nuevo. Cuando recuperé la conciencia por segunda vez, la sala estaba llena de luz, pero no de vida. La puerta del frente seguía entreabierta, como si alguien hubiera salido hace pocos minutos, y el viento frío atravesaba la casa cargando un silencio que no dejaba dudas. Mis hijos no estaban ahí. Los juguetes continuaban esparcidos en círculo a mí alrededor, apuntados hacia mí, como si hubieran presenciado todo. La cobija de mi hija aún estaba doblada en el piso, intacta, como una ausencia materializada. Lo único que quedaba de aquel hombre era la sombra, una sombra que no combinaba con nada, que estuviera en aquel ambiente, una sombra que no necesitaba cuerpo para existir. La policía llegó horas después, y mientras ellos caminaban por la casa, me daba cuenta de que la madrugada aún flotaba sobre las paredes, como si la oscuridad no hubiera aceptado irse con el amanecer. Hicieron preguntas, tomaron fotos, revisaron el sótano, pero no encontraron huellas, marcas, herramientas, ropas, nada que pudiera explicar la presencia de aquel hombre. Todo lo que quedó fueron los registros en mi teléfono, fotos tomadas en horarios en que no estaba despierto, ángulos imposibles, luces que no existían. Y la última foto apareció mientras estaba en la comisaría. Una carga automática que nadie supo explicar. Mostraba el pasillo de mi casa, vacío, iluminado por una luz que no era nuestra. Y en el rincón de la imagen, casi fuera del encuadre, 3 palabras garabateadas en la pared en sombra. Aún no termina.